Si no entiendes esto, estás cometiendo un error terrible. Es el concepto más básico de la informática y sin él cualquier automatización, intentar trabajar con la IA, todo lo que tiene que ver con la programación, básicamente, va a ser confuso y limitado. Soy Íñigo Calzada, aunque eso no es lo importante. Lo que importa es que vas a aprender qué es un objeto y cómo enfocar esto a los datos que vas a utilizar a la hora de crear una automatización y a su vez cómo crear el prompt perfecto para cada situación, ya que ahora vas a entender a la perfección qué vas a necesitar en cada situación. Dicho esto, nos ponemos el guante y nos vamos a la pizarra. Entender qué es un objeto es lo más básico en el mundo de la informática, ya que la informática en lo único que se basa es en trasladar el mundo físico al mundo informático, con lo cual saber describir un objeto a la perfección es lo que va a conseguir que todo lo que funciona en la realidad funcione en el mundo de la informática. Entonces aquí en la pizarra, como veis, os voy a explicar lo que es un objeto teniendo a un coche como ejemplo. Un objeto siempre se va a basar en dos cosas. La primera es sus variables, como veis aquí, sus variables. Estas variables son las descripciones de las características de ese objeto. En este caso, el coche. Que el coche tiene 4 ruedas. Entonces tenemos ruedas. El tipo de dato aquí da igual. Solo tenemos que entender que un objeto va a tener unas características y las vamos a tener que saber detallar. Por otro lado tenemos el color, que en este caso es rojo. ¿Vale? Podemos poner cantidad cristal, caballos del motor, si es diésel, gasolina, eléctrico, lo que queráis. Pero aquí lo que necesitamos es, cuantas más características, mejor. Por otro lado, luego entran funciones y métodos. Aquí vosotros no hace falta que tengáis que entender la diferencia entre una función y un método. Solamente tenéis que entender que un objeto, aparte de tener sus características, también puede realizar acciones en las que es para consigo mismo, que en este caso serían funciones, y métodos, que sería cómo se relaciona con otros. Aunque eso a nosotros nos da igual, con esto no os liéis. Lo único que tenéis que entender es que este coche va a poder hacer acciones, y eso entra aquí. Con lo cual, esto se entiende de esta manera. Si yo al coche, no sé, cambio de marchas puede ser una función. Otro, ¿cuál puede ser? Cuando va a 100 km por hora, ¿cuánta gasolina gasta? Pues por ejemplo, o de que cuando está en movimiento gasta gasolina o electricidad X. Cuando pones la estufa, pues cuánta electricidad te gasta o que puede poner la estufa. Todo eso. Entonces aquí vamos a tener distintas funciones. Dicho esto, esto es lo que va a caracterizar de lo que se compone un objeto. Dicho esto, ¿cómo derivamos todo esto a lo que nos interesa? Que es ¿cómo puedo entender yo a partir de ahora las automatizaciones o crear el prompt perfecto para cada situación y demás? Un objeto puede ser una factura. Entonces, esto puede ser tranquilamente una factura. Entonces, ¿qué tipo de variables tiene? Pues las que queráis. El IVA, los impuestos que sean, cantidad pagada, etc, etc, etc. Entonces tú, ahora cuando vayas a una automatización y quieras trabajar los datos, vas a entender mejor los datos que quieres. ¿Entiendes? Porque si a ti te viene una factura, tú vas a crear tu factura, que son los que va... Ahora tú, cuando vayas a programar
una automatización de, por ejemplo, documentar tus facturas o documentar cualquier información que tú quieras, aunque a ti te llegue un PDF, tú solo vas a querer lo que tú quieras, que en este caso puede ser la persona que te lo haya mandado, o el resumen de tal, que se lo pasas también a un GPT y demás, pero tú al final lo que estás creando es el objeto que tú quieres, que se compone de las variables que tú quieres, que son los datos que tú quieres. ¿Cómo se lleva esto a la hora de crear un prompt? Pues un asistente o un GPT también lo puedes pensar como un objeto. Si yo quiero crear un asistente que su objetivo es traducir un libro al inglés, el asistente es el objeto, con lo cual yo aquí le voy a tener que decir qué variables tiene y cuáles son sus funciones. Entonces, el objeto pues es el GPT. Variables puede ser el tono en el que habla. Perfecto. Ahora nosotros vamos a querer crear un GPT o un asistente. Este asistente va a ser el objeto. Entonces, aquí, este asistente va a tener sus distintas variables y por otro lado va a tener las funciones. Entonces, por eso nosotros vamos a tener que identificar las características que tiene que tener ese asistente para luego, aparte, darle las funciones. Entonces, si nosotros, por ejemplo, queremos crear un asistente que sea, me lo invento, un traductor de libros del inglés al castellano, pues nosotros sabemos que el objeto es el GPT, o el, bueno, asistente. Ya tenemos al asistente. ¿Qué variables va a tener? Idioma al que quieres que traduzca, inglés, o el tono, por ejemplo, tono. Y aquí pues le puedes poner el mismo que el del libro. Tono. Por otro lado, idioma. En este caso será inglés. Y aquí es todo lo que tú comprendas. ¿Cómo le damos las funciones? Pues aquí le diremos. Pues un traductor de inglés, ¿qué puede hacer? Pues por ejemplo, que traduzca de hoja en hoja, de capítulo en capítulo, lo que tú quieras. Entonces, en este caso le podemos decir a este asistente que queremos que vaya traduciendo hoja por hoja. Entonces le diremos: léeme una hoja en castellano y tradúcemelo al inglés. Y después pasa a la siguiente hoja. Esta será su función. Muchas gracias por haber llegado hasta el final. Te recomiendo que veas el vídeo todas las veces que necesites, ya que esto, en un principio, es muy denso. Dicho esto, abajo puedes suscribirte al canal, en el que vamos a seguir aprendiendo de esto y de mucho más y aclarando todos los problemas que tengas. Y si tienes alguna duda, déjamelo en comentarios, que yo mismo te lo responderé. Hasta otra.